todo lo bueno termina, tarde que temprano. Y este es el fin. Pero este es el fin, pero de esta temporada. Así que si quieres saber más, un poquito de todo lo que aprendimos durante esta temporada y todas nuestras experiencias y vivencias, pues sigue viendo este episodio, porque también tendremos muchas sorpresas para ti. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Prueba y Error Podcast. Yo soy Sergio Esquivel, estratega digital, y como siempre, conmigo, la verdadera dueña de este espacio, la reina de Spotify, la emperatriz de YouTube y todos los videopodcasts del 2023, directamente desde Bogotá, la flor del pantano, Gabriela Ancona. ¿Cómo estás? Bienvenida. O el pantano. Un poco. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muy emocionada por este episodio. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Porque en este episodio, que es el número 22, es nuestro último episodio de esta primera temporada. Es el último episodio de esta temporada. A mí también me pone muy contento hacer este último episodio, la verdad. No te voy a mentir, me gusta mucho grabar este podcast. Me gusta, creo que hemos descubierto algunas cosas. Bueno, por lo menos yo he descubierto algunas cosas de ti que estando aquí, y la verdad es que siento que tuvimos episodios buenos, tuvimos episodios malos, tuvimos episodios excelentes, y creo que cada vez fueron saliendo mejor, con un par de descalabros que tuvimos por ahí en el camino, pero bien. Sí se pudo. Entonces creo que ha sido una aventura súper divertida, súper enriquecedora, y también, el otro día se lo estaba platicando a mi psicóloga, pobre mi psicóloga, cadena de oración por su paz mental. Pero no, fíjate, le decía que hay cosas, hay veces que uno no se sabes algo o tienes como conciencia de algo, pero no es hasta que lo dice que no tomas total conciencia de eso, de eso Sí, que no ya te das sabías, cuenta, ¿no? Y a veces tú mismo dices, oye, seguro, o sea, las cosas están así, pero a veces cuando las dices y les pones palabras, como que se hace real, ¿no? Y entonces, bueno, claro, esto yo se lo decía a ella en el contexto de la psicología y mi locura, pero en el contexto del podcast, lo que yo he descubierto es que cada vez que teníamos como esta juntita donde decíamos, ok, ¿de qué vamos a hablar? Va a ser tal tema y demás, tratábamos tú y yo como de no profundizar mucho fuera del podcast para que la charla saliera lo más fluida posible. Y lo que descubrí fue que de las ideas que yo tenía de estos temas, que son cosas que sé o que conozco, siempre hubo nuevos descubrimientos durante el podcast, ¿no? Porque entonces viene como una alimentación entre lo que tú dices y lo que yo digo y no sé qué, y hay una sinergia de ideas, y entonces aparecían conclusiones, y aparecieron muchas conclusiones que a mi manera de ver y además en mi trabajo diario se convirtieron en cosas muy prácticas, y eso la verdad es de las mejores cosas con las que me quedo de esta primera temporada. Y yo creo que es un constante aprendizaje. O sea, yo creo que el podcast ha sido el claro ejemplo del mismo nombre que tiene, ¿no? O sea, de prueba y error. Sí. Y es lo que nosotros hemos experimentado con este podcast, que pues te aplica para cualquier cosa, ¿no? O sea, para el proyecto de Pepito, de Fulanito, el podcast de nosotros. Aplica esto de que empezamos, primer episodio, yo creo que ha sido el peor de visual. No fue el primero, discutible. fue el segundo, visualmente. Hubo uno que no se veía bien, y que a medida de los otros episodios pues hemos visto cómo se estableció ya esta marca visual, cómo todo fue cambiando, cómo todo fue transformando, y posiblemente en la segunda temporada, porque va a haber segunda temporada, así que estén muy pendientes, pues va a haber otra evolución, ¿no? O sea, todo esto fue probar, por aquí sí, por aquí no, y lo mismo que dices ahorita de cómo el tener esta conversación, esta plática, permite que tus ideas y las mías se encuentren y formen nuevas ideas, ¿no? Y podamos, oye, sí, tú tienes razón en esto, o yo pueda dudar de algo que yo pensaba, de Sí. Aquí va esto, que lo iba a publicar en las historias de prueba y error, no lo hice, pero lo voy a decir acá. Me pido unas sinceras disculpas por haber dicho en el episodio de inteligencia artificial que estaba totalmente cerrada a ellas, pero ahorita que salió la canción de los Beatles, la verdad es que me callaron la boca y dije, no, pues sí es una herramienta que se necesita y que va a funcionar muchísimo, y que obviamente la inteligencia artificial en ese jugó un papel fundamental en esa canción,
pero no hizo todo, ¿no? O sea, detrás de eso hubo un ingeniero, hubo músicos, o sea, hubo todo un gran equipo para lograr eso, pero sin esa inteligencia artificial no estaríamos escuchando esa pieza tan increíble donde sale John Lennon, su vocecita, y donde está recuperada en ciertas partes la guitarra de George. Entonces, me callo. Entonces creo que de eso pudimos aprender muchas cosas, ¿no? Oye, qué increíble reflexión, sí, tienes toda la razón. Y sí, fíjate que es muy interesante eso que dices, porque además, haz de cuenta, a mí sí me gustó mucho ese episodio. Ya, si nos echamos hacia atrás a pensar en ese episodio, que lo encuentran en la lista de episodios de YouTube o de Spotify, ahí lo van a encontrar, se llama Inteligencia Artificial. Sí tuvimos ahí un desencuentro, porque tu postura y la mía eran, no voy a decir opuestas, pero eran muy, estaban chocando un poco. Y yo me acuerdo mucho que al final de ese episodio, como que llegamos a un punto medio, y lo más interesante de todo fue que llegamos a la misma conclusión, en el sentido de que lo que sabemos de inteligencia artificial, o lo que estamos experimentando de inteligencia artificial, por lo menos en el momento en el que se hizo el podcast, era una mínima parte del impacto real que va a tener. Y ahora lo estamos viendo, como unos meses después tú misma llegas a esta conclusión con la evidencia de cosas que ya estás viendo que está haciendo la inteligencia artificial. Y bueno, pues creo que es una buena reflexión esa que haces. Yo quisiera, por ejemplo, enfocarme, no le había yo dado como esta interpretación, esta reinterpretación del nombre de Prueba y Error, cuando empezamos a jugar con la idea de empezar a hacer un podcast y cómo lo podíamos hacer que fuera interesante. O sea, que nuestro objetivo eran dos. Era lograr un podcast que sea interesante, que sea con una conversación fluida y demás, no tan preprogramado, sino una conversación muy fluida. Pero la segunda era que fuera un podcast que fuera de utilidad sobre todo para la gente que está tratando de encontrar una estrategia que les funcione en sus redes sociales o en su página web, etcétera. Y creo que en cierta medida lo hemos logrado en algunos episodios. Yo, la verdad, me he llevado unas lindas sorpresas de gente que nos escribe, que nos han mandado mensajes, pues agradeciéndonos por un episodio o por otro. Episodios que yo pensé, este episodio no salió tan bien, y que de repente pues tuvieron muy buena respuesta y otros no tanto. Esa parte a mí me gustó mucho. Pero cuando empezábamos esa planeación, no me acuerdo si fue a ti o a mí o a los dos al mismo tiempo, se nos ocurrió el nombre de Prueba y Error, como este concepto básico de que esta es la manera de hacer cualquier tipo de trabajo digital, ¿no? O sea, en la creación de tu estrategia, en la ejecución de un plan de marketing digital, tenemos que tener conciencia de que vamos a probar y la vamos a cagar y vamos a tener... Estoy viendo a ver si estábamos grabando. Estoy viendo tu teléfono a ver si estamos grabando. Vamos a errar, vamos a tener aciertos, vamos a tener errores, y de lo que se trata es de ir identificando todo esto con un seguimiento así casi obsesivo, para poder entonces enfocarnos en decir, ok, lo que estamos haciendo bien, ¿cómo lo replicamos? Claro. Y lo que estamos haciendo mal, ¿cómo lo corregimos? ¿No? Entonces, sí ha sido un ejemplo este podcast con eso, porque cosas tan simples como la iluminación, le fuimos jugando. Creo que ya encontramos como un estilo visual, como decías, está mejor. En términos de la sonorización y todo esto, pues hemos tenido también tropiezos, tuvimos que comprar otra consola. Ahora ya los micrófonos se han vuelto objeto de burla en algunos comentarios. Ellos, por favor. Es el último episodio que vamos a grabar con estos micrófonos. En la segunda temporada vamos a tener nuevos micrófonos y estamos buscando patrocinio. Entonces, si alguna marca de micrófonos quiere entrarle. No es cierto, eso es broma. Pero sí, en todos estos, o sea, la parte auditiva, cómo la hemos ido mejorando cada episodio, ¿no? La forma, por ejemplo, la edición de los videos, en el caso del video podcast, también creo que se ha enriquecido mucho con cada episodio. Si ahorita nos enfocáramos al primer episodio, que era ¿qué red social debo de usar? ¿No? Estoy seguro de que nuestra reacción va a ser así de ¿cómo subimos ese episodio? ¿No? Viéndose así. O sea, yo creo que esto quiero dejar, o sea, porque este episodio no va a ser muy largo, no, pero yo quiero dejar 3 cosas de las que yo aprendí de esto, y que creo que también pueden aplicar dentro de cualquier herramienta que vayas a utilizar, dentro de cualquier cosa que vayas a hacer, lo que sea que vayas a replicar de los episodios que hemos hecho, o todo lo que existe dentro de las redes sociales. Primero es definir tus objetivos. Nosotros tuvimos que definir nuestros objetivos para poder definir cómo iba a funcionar este podcast, ¿no? O sea, probablemente si nuestro objetivo no hubiera sido que
las personas aprendieran con este podcast, hubiera sido de venta, pues el formato y la forma en la que hablamos sería diferente, distinta a lo que lo hacemos ahorita. Entonces, primero, definir muy bien tus objetivos, incluyendo objetivos específicos y generales. Yo sé que esto suena muy de escuela y muy de colegio y trabajos de universidad, pero es básico hacer esto, ¿no? Para cualquier cosa, para tu email marketing, algo tan simple, pero tan importante. Y que aplica para todo lo que hemos hablado, páginas web, email marketing, UGC, influencers, todo. Para eso necesitas los objetivos. Segundo, no tener miedo a probar. Yo creo que es importantísimo que dentro de tus redes, dentro de tu página web, pruebes cosas, hagas cosas distintas. No necesariamente que sigas todos los videos virales en TikTok y hagas lo mismo y repliques lo mismo. No se trata específicamente de eso, pero sí de probar cosas distintas que pueden encajar con lo que estás haciendo y con el público que tienes, porque esa es otra tercera cosa. Piensa siempre en tu comunidad y al público objetivo al que quieres llegar, porque de esa forma vas a entender qué tienes que hacer, ¿no? Yo no me puedo, o sea, lo que yo hago, lo que yo trabajo, no se lo puedo comunicar de la misma forma a una persona de 80 años que a un fotógrafo, por ejemplo, yo como modelo, ¿no? Okay. Entonces, tienes que definir muy bien cuál es tu público objetivo, tus objetivos, y no tenerle miedo a probar para poder llegar a esa gente, a esas personas, sin ningún problema, ¿no? Correcto. Establecer bien tus objetivos, no tener miedo a experimentar, esa me encantó, porque además lo que nos genera a todos los que estamos en creación de contenido siempre es como cierto nivel de miedo, ¿no? Que a lo mejor no se va a ir nunca, pero a lo mejor es vencer ese miedo, ¿no? O sea, hacerlo a pesar de que te dé miedo probar, experimentar este tipo de cosas. Y el tercer punto entonces es definir tu objetivo, tu público objetivo. Y enfocar tu contenido hacia ese público objetivo. Entonces, y tengo una más que se me acaba de ocurrir. A ver, ahí va el pilón. Ahí va el pilón. Rompe ya estos miedos de hablar a cámara, de tener que decir algo, porque siempre tienes miedo o tenemos miedo a recibir malos comentarios y todo esto. Entonces, yo creo que lo voy a poner de primeras, antes que los objetivos y todo, es rompe el miedo, quita el miedo de qué te van a decir, y más si eres una marca personal. O sea, principalmente si eres una marca personal, que te valga 3 pepinos lo que la gente opine, lo que la gente pueda decir de tus videos. Si no es tu público objetivo y no te están pagando, vale madres lo que te digan. O sea, quitarte ese miedo, porque de esa es la única forma en la que vas a poder empezar a andar tu proyecto, ¿no? Si tienes tus objetivos, si tienes todo definido, pero te da miedo hablar a cámara, te da miedo contestar mensajes, ves un mal comentario y borras tu post, no vas a avanzar. Nunca vas a avanzar en esto digital. Y no te lo tomes tan personal. Son gentes o personas detrás de una pantalla que no tienen a veces los huevos de decir lo que... no tienen los huevos de hacer lo que tú haces y lo único que pueden hacer es criticar y opinar sin saber, ¿no? Entonces, si son ese tipo de comentarios, que valgan madres y ya. Yo trabajé... Consejos con Gabriel. Gracias, tía Gaby. Trabajé un proyecto una vez con una persona que me acuerdo que me decía que tenía un tema, y digo, esto es totalmente válido, ¿no? O sea, a mí me decía, oye, para mí la salud mental es muy importante, bien, perfecto, te la compro. Y me dice, y me puede mucho, o sea, lo que me ha impedido hacer contenido como yo lo quisiera hacer es que me da mucho miedo que me caiga hate, porque el hate me va a hacer sentir como así extremadamente mal y me puede poner como en una posición de demasiada fragilidad, ¿no? Y cuando me explicaba esto yo decía, bueno, pues sí está de la chingada, ¿no? Y me dijo, entonces la verdad es que me esforcé y se esmeró en hacer todo su contenido súper cuidado, de que no tuviera el menor error, que no tuviera la menor distracción, así nada, para que no hubiera forma de que tuviera hate. Y evidentemente tuvo hate, ¿no? Primer punto es, nada evita que alguien te haga un comentario con ganas de joder, ¿no? Eso nadie lo evita. Entonces, uno está abierto, por más que hagas, no lo puedes evitar. Esa es la primera. Y la segunda, que es la más importante, o sea, ya estábamos haciendo esta reflexión y le digo, bueno, ok, entonces tú le tenías pavor al hate. Y cuando llegó el hate, ¿qué pasó? Nada. O sea, nada.
no pasó nada. Al final se olvidó, al final tal, y entonces él se dio cuenta, pero lo tuvo que experimentar y se tuvo que aguantar como ese miedo para pasarlo, para que le digan, oye, güey, te ves, a mí me ponen, oye, no, estás pelón, bueno, sí, pues sí, ¿y qué? Además me queda bien el corte, la verdad. Entonces, una vez que tienes como la valentía, tienes los huevos de hacerlo, es como cuando te metes a nadar y el agua está muy fría, el agua del mar o de la alberca está muy fría. Entras así con mucho miedo y no sé qué, pero una vez que ya te sumergiste, ya está, ya, el agua, todo agarra su nivel, la temperatura toma un punto de equilibrio y ya todo es diversión y todo es alegría. Entonces, eso es lo mismo con este miedo del que hablas. Una vez que ya te mojaste, ya está, estás del otro lado, ¿no? Sí. Muy bien, yo creo que sería bastante interesante que para terminar pudiéramos hacer como una reflexión acerca de lo que significa el podcast, o sea, lo que significa hacer un podcast. Porque creo que tú decías, es un ejemplo, lo que nosotros hemos pasado en toda esta primera temporada, es un ejemplo un poco de cómo se ejecuta una estrategia digital. Cuando tú ejecutas una estrategia digital, como que dices, ok, eliges todo lo que hemos visto en todos los episodios, ¿no? Elegir en qué canales es donde funciona lo que vas a hacer, elegir, ok, ya que elegí qué redes sociales, qué plataformas, qué tal, entonces empiezas a elegir pues tu público, tus objetivos, tu mercado, tus campañas publicitarias, las herramientas que puedes utilizar, como la herramienta artificial y todo, en fin, todo esto. Pero, por ejemplo, la estrategia del podcast tiene una cosa muy curiosa. Es una estrategia digital que requiere de muchísima paciencia. Y te voy a decir por qué. Yo, que me encargo mucho de revisar los números de desempeño de este podcast, pues de repente teníamos episodios que tenían, a mi manera de ver, un excelente desempeño, muchas visualizaciones, muchos reviews, muchos comentarios y así, y de repente habían otros que no tanto. Y la verdad es que uno tiene que entender, porque mucha gente, a mí me busca mucha gente que tiene la inquietud de hacer un podcast, pero porque lo que quiere es que quiere hacer el podcast. Pero lo que es a veces muy difícil es como alinear el tema de los objetivos con el podcast, porque el podcast difícilmente te va a ayudar, por ejemplo, en la labor de ventas. Te puede ayudar mucho en el tema de la comunidad, de crear una comunidad o de darle valor a tu comunidad, de expandirte, llegar a un público diferente. Te puede ayudar con tu marca personal, porque de alguna manera tú y yo estamos aquí hablando de estos temas y tu marca personal, la mía, se robustecen por los conocimientos que tenemos, por las experiencias que hemos vivido con diferentes proyectos y clientes durante tanto tiempo, ¿no? Pero es un trabajo como de mucha paciencia y no es una herramienta que te permita a lo mejor como de primera instancia crecer muy rápido, como a lo mejor sí te puede permitir una red social. A lo mejor puedes crear una cuenta en Instagram y la haces crecer rápido o en TikTok o en LinkedIn o lo que quieras. El podcast es de más batalla, ¿no? Es un poquito de más de batalla, pero aún así yo creo que el resumen de este primer año es positivo y yo tomaría entonces como ejemplo esto como una muestra de lo que en términos de estrategia digital uno podría esperar de su propio proyecto. O sea, tú haces un plan donde dices voy a hacer esta estrategia durante este tiempo, voy a perseguir estos objetivos y entonces ejecutas todo con constancia, optimizando, mejorando todo el tiempo, tratando de entregar mejores resultados y entonces cuando termina tienes la oportunidad de evaluar todo, replantearlo y volverlo a lanzar, que es lo que vamos a hacer en la segunda temporada. Sí es una buena herramienta, yo creo que sí vale la pena implementarla si es necesario. O sea, si la necesitas, si crees que tus objetivos tienen un valor o un fundamento y están bien establecidos, si crees que te va a servir, si crees que... O sea, yo pienso, muchas personas ahorita quieren hacer podcast, todo el mundo quiere hacer podcast, porque es lo que está de moda, porque es lo que está haciendo Pepito, porque es lo que está haciendo Juanita, y está bien subirse al tren del mame, pero hay miles de podcasts. Entonces, si el podcast que vas a dar no tiene un valor que le puedes dar a las personas, dudo mucho que pueda jalar, claro. Dudo mucho que se pueda establecer, porque esto es un pedo de mucha constancia. O sea, sí.
nosotros somos el ejemplo de las personas que no son conocidas, que no son famosas, que no tienen miles de seguidores, y que poco a poco el podcast ha ido creciendo porque tiene una oferta de valor. Claro. Muy probablemente si tú y yo nos sentáramos aquí a hablar pendejadas, pues lo vería mi mamá, mi tío, tu mamá y se acabó, ¿no? Oye, y nos divertiríamos mucho tú y yo, pero eso no quiere decir que la demás gente se va a divertir. Exacto, ¿no? porque sería algo interno de nosotros y chiste, pero si no vas a dar si no tienes un valor, una oferta de valor que vas a dar en tu podcast, no pierdas el tiempo. O sea, lo digo con todo el amor del mundo y no pierdas el tiempo, porque probablemente el podcast no es la herramienta que necesitas en este momento. Lo que necesitas es hacer una página web o abrir una red social hacer... Entonces, en vez de enfocar toda tu energía a hacer un podcast que seguramente no necesitas, pues enfócasela a otras cosas. Pero si lo necesitas, pues conlleva bastante tiempo, mucha planeación, mucha constancia, revisar mucho la reacción de las personas para ver en qué camino estás yendo, ¿no? Es un compromiso de constancia y de paciencia. O sea, si quieres que esto te funcione, tiene que ser constante. Claro. Si ya eres famoso y ya, bueno, pues si lo subes una vez cada 3 meses. Puede ser claro, o sea, si tú puede ser un buen hobby. Es una consecuencia, pero es una consecuencia es un resultado de la fama que ya tienes por otro motivo, ¿no? Sí. O sea, si mañana, no sé, el Chicharito hace un podcast de fútbol, estoy seguro que va a tener un chingo. De interacciones y de gente que lo escuche, y podrá ser bueno o malo, pero tal. Yo nada más me quisiera enfocar en algo de lo que decías, que creo que es muy valioso, lo de la oferta de valor. Y muchas veces nosotros malentendemos este tema de la oferta de valor, porque cuando digo malentendemos esto parecería que es presuncioso decir de contenido de valor como de decir, oye, pues es que si no estás enseñando algo. No, o sea, el valor puede ser entretenimiento. Si tienes un podcast entretenido y tu objetivo es entretener para que tengas más alcance y demás, está chingón, pero tiene que ser entretenido. O sea, el valor está en si lo que quieres es hacer un podcast de entretenimiento, tiene que ser entretenido. Si el tipo de podcast que no funciona es: vamos a juntarnos a grabar y hablamos de cualquier pendejada que se nos ocurra, porque pues a lo mejor como tú me caes muy bien y yo te caigo muy bien a ti, entonces pues creemos que eso... conectar Ajá, y algo va a y la gente va a verlo por el simple hecho pero la realidad es que no es así. Ahora, si haces un podcast de entretenimiento, si haces de chistes, de lo que quieras, lo puedes hacer perfectamente. Hoy te gusta el anime, quieres hacer un podcast de anime, perfecto, pues dale valor a la gente que le gusta el anime y habla bien de eso, ¿no? Entonces, no es como que el tema de que el contenido sea valioso, no es que necesariamente tenga que ser contenido de aprendizaje. Nosotros sí estamos enfocados en que tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, puedas llevarte un poquito de nuestra experiencia para ejecutarlo en tus proyectos, y que tú, que eres un emprendedor, una emprendedora, puedas darle valor a tu emprendimiento a través de estas conversaciones, ¿no? Entonces creo que sí, pues por ahí va muy bien. Piénsenlo antes de embarcarse en el tema del podcast, porque sí es desgastante, es muy reconfortante hacerlo, pero sí requiere un compromiso y requiere un esfuerzo. Y no quisiera que nos despidiéramos sin antes nos des un adelanto de qué es lo que estamos planeando para la segunda temporada. Bueno, esténse muy pendientes porque esto creo que les va a interesar a muchas personas. La próxima temporada nos vamos a enfocar en giros, ¿no? Así es. En giros de seguros, en giros de venta de terrenos, cualquier tipo de salud, cualquier tipo de giro, ¿no? Marca personal, lo que sea. Consultorios, de atención médica, en fin, vamos a ir explorando diferentes sectores de mercados, productos, proyectos, y vamos a tratar de hacer episodios que se enfoquen en ese tema, donde podamos dar algunas ideas que puedan ser interesantes. Entonces, a lo mejor en alguno de estos episodios podemos tocar un tema de tu giro, y eso puede ser como muy interesante. Creo que puede ser muy práctico. Entonces, si tú tienes tu giro y quieres saber un poco más de esto y quieres que hablemos de tu giro, de tu tema, pues déjalo caer en los comentarios de este episodio y vamos a estar súper pendientes para poder planificar pues esta segunda temporada. Porque sí se necesita planificar. Sí, de entrada vamos a tener que cambiar estos micrófonos para que me dejen de bulear en las redes sociales de que ya están muy jodidos. No, y además ya están metiendo ruido. O sea, hemos tenido nuestros tropiezos. Hemos tenido tropiezos
durante este Pero periodo que nos de han hecho más grabación. fuertes. Nos han hecho más fuertes porque en algunas ocasiones se nos olvidó apretar el botón de grabar cuando ya teníamos 20 minutos hablando. En otra ocasión ya llegamos muy intoxicados a grabar y quién sabe qué cosa grabamos. En otra ocasión, el micrófono metió ruido todo el episodio y entonces tuvimos que volver a grabarlo desde el principio. O sea, en fin, hemos tenido nuestro proceso de aprendizaje. La siguiente temporada va a ser entonces enfocada mucho en esta experiencia de los giros. Ahora nos vamos a tomar un break. Se aproximan merecidas vacaciones. Se aproxima Navidad, fin de año. Y Sale María Carey. Y comenzando el próximo año, empezaremos con la segunda temporada, que también serán 22 episodios y probablemente la vamos a tener disponible en los primeros días de febrero de 2024. Así que esténse muy pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @prueba y error podcast. Y por supuesto, invito a todos y a todas a que vayan a Gabriela_Ancona en Instagram y Gabriela.Ancona en TikTok y vayan a llenarle de corazones, pónganle piropos que le encanta recibir y felicítenla por todos sus logros de haber aguantado toda esta temporada trabajando aquí conmigo. Sus historias, contéstenle todas sus cajitas de preguntas y en fin, todas estas cosas que hacen, ya saben, llénenla de cariño. A mí me puedes encontrar en cualquier red social como Sergio F. Esquivel y por supuesto que al ser este el último episodio nos vamos a tener que despedir de una diferente manera porque entonces nos veremos y nos escucharemos el próximo año. Esto fue Prueba y Error. Oye, en el episodio anterior hablamos sobre el storytelling y cómo esta herramienta tan poderosa te puede ayudar a vender sin vender. Así que ve a verlo. ¿Por qué estás aquí? Ve.